este evento para que la UAM tenga noticia de la publicación de este libro, ¿no? En mi caso, yo soy Mauricio Albión, yo soy profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación, soy jefe del área de Educación y Comunicación Alternativa y me he dedicado desde hace un buen rato al estudio de los procesos sociales que se derivan del uso de las nuevas tecnologías y esto ha decantado una serie de proyectos entre los cuales se encuentra el Laboratorio de la Multimedia que tenemos aquí en la biblioteca, que promueve trimestre a trimestre la Semana de la Cultura Digital, que acaba de concluir la semana pasada, ¿no? En la cual también ha participado Alberto. Afortunadamente también hemos tenido la suerte de que él nos dé conferencias en este espacio. Pues nosotros lo que queremos es precisamente difundir cultura digital en la comunidad universitaria, y este evento pues precisamente de lo que se trata es de hablar de un libro que se enfoca específicamente en el uso de las redes sociales por parte de la población en general, pero en particular, diría yo, de los jóvenes. Yo creo que este es un libro y ya estamos entrando ya en la materia, ¿no? Yo creo que este es un libro que habla precisamente de la cultura juvenil. Realmente los jóvenes son los que están realmente creando estas formas culturales virtuales, las redes sociales, y Alberto se ha dedicado precisamente a estudiar toda esta cultura digital que se genera precisamente a partir de la interacción y el uso de las redes sociales. Pues básicamente ese es el tema, desde mi punto de vista, el tema central de este libro, ¿no? De cómo los jóvenes están usando las redes sociales y en este proceso de usar las redes sociales generando nuevas formas culturales, ¿no? Como es el caso precisamente del tema aquí, la imagen avatar, ¿no? La imagen avatar como un recurso de comunicación que los usuarios de las redes sociales han comenzado a convertir en un recurso de comunicación para interactuar entre sí, ¿no? Y generar procesos de comunicación sumamente complejos, porque la verdad es que a partir de la lectura de este libro yo he visto la complejidad que tiene estos procesos de interacción social que se dan a través de estos recursos como la imagen avatar. El libro es producto de una investigación, ¿no? Incluso tiene empírica, ¿no? Donde el autor precisamente logró generar un corpus de datos entre usuarios precisamente de Internet para poder ver los comportamientos y las distintas prácticas que se generan, ¿no? en las distintas redes sociales, pues desde el Facebook, el Instagram y todas las demás redes sociales que hoy por hoy son las que dictan, ¿no? el curso de estos procesos de producción cultural que se están dando en el espacio cibernético. Como producto de la investigación, en realidad es un trabajo donde te permite de alguna manera ver todas estas manifestaciones. Casi podríamos decir que se puede hablar que es un inventario, ¿verdad? O sea, es un registro sistemático, un inventario de todas estas prácticas, ¿no? Realmente se vuelve un libro casi de referencia para saber qué es lo que está pasando en las redes, porque es una serie de fenómenos que está precisamente inventariando este texto, ¿no? Por otro lado, también habla de fenómenos muy interesantes, como precisamente la estetización de la interacción social, el papel de la imagen, ¿no? en las redes sociales. Hoy por hoy realmente la imagen se está convirtiendo en el recurso lingüístico por antonomasia en las redes sociales, incluso más que el propio texto escrito, ¿no? O sea, en realidad hoy por hoy nos comunicamos a partir de íconos, de etiquetas, de distintas maneras distintos tipos de imágenes e íconos que son los que nos permiten interactuar entre nosotros. Y la imagen avatar precisamente es uno de estos recursos icónicos con los que nosotros podemos interactuar con nuestros congéneres, ¿verdad? Por supuesto, se da más entre los jóvenes, ¿no? En el libro se nos habla de cómo esta historia del avatar, cómo es que desde los orígenes del Internet
los avatares pueden ser verdaderas creaciones estéticas o recreaciones estéticas de nuestra propia imagen, sobre todo con todas las aplicaciones que existen para un alter ego, que es el que permite establecer relaciones de toda índole, incluso de las más inimaginables, ¿no? entre los usuarios de Internet. Otro concepto muy importante que también nos hace ver el libro es precisamente cómo es que esta interacción que se da a partir de imágenes o de recreaciones de nuestra propia imagen, en realidad tiene que ver con una forma cultural que ha estado emergiendo, sobre todo en el campo del arte, lo que es el performance, ¿no? O sea, de alguna manera es una dramatización de nuestra propia vida cotidiana a través de estos avatares, ¿no? Entonces, en ese sentido, se vuelve una puesta en escena, ¿no? Una dramatización de nuestra vida cotidiana a través de estos recursos como la imagen avatar. Y en ese sentido es que el título adquiere sentido, ¿no? O sea, la estética de la interacción visual, ¿no? Es decir, a partir precisamente de estos performances, de este uso de las imágenes para poder propiciar reacciones e interacciones entre los usuarios, es que se genera una estética de la interacción. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero entender yo por la estética? Un efecto emocional que se produce entre todos los que consumimos estas formas culturales, ¿no? O sea, de hecho, en un momento dado se ha llegado a cuestionar críticamente este tipo de interacción en la medida en que se puede decir que está produciendo hasta adicción, ¿no? A este tipo de interacción. Por el tema de los likes, ¿no? El tema de que uno crea una imagen, quiere interactuar, le dan a uno like, y cada like es una especie como de boost, como de una inyección de dopamina, lo que nos hace sentir bien, y mucha gente pues, termina por involucrarse en un proceso adictivo a nuestras endorfinas, ¿no? De sentirnos a gusto, ¿no? Por todo esto. Pero bueno, en todo caso, lo que sí se busca es generar un efecto en las emociones, ya sea de disgusto o de gusto, ¿no? Y en cierta forma son los sentimientos y las emociones las que están guiando nuestro comportamiento en las redes, ¿no? Y eso puede llegar a ser preocupante desde cierto punto de vista, pero en todo caso, lo que este libro está tratando de hacer es dar constancia, dejar constancia de estos fenómenos culturales que se están produciendo a partir de la interacción social en el espacio cibernético. ¿Qué más podemos decir? Bueno, una cosa muy importante es que me parece de este libro, y por eso he querido participar aquí en este evento, es que realmente aquí en la UAM hay muy pocos académicos que se están ocupando de estos temas. O sea, Alberto realmente es vanguardista en ese sentido, está en la cresta de la ola de todos estos temas, de cómo, porque yo creo que tiene que ver, yo no sé Alberto, pero yo creo que tiene que ver incluso con el fenómeno de nuestra plantilla de profesores, ¿no? Que son de otra generación, definitivamente. Entonces las redes para ellos es una dimensión cultural en la que todos participan, ¿no? O sea, los profesores muchas veces no tienen mucha cultura digital. De hecho, una de las ideas de nuestra Semana de la Cultura Digital es esa, ¿no? Que maestros y alumnos se empiecen a involucrar en todos estos temas y empiezan a verlo como parte de su vida cotidiana, ¿no? La cultura que se genera en las redes, ¿no? Ciertamente hay pocos profesores que se han ocupado en nuestra universidad de estos temas y Alberto, pues es uno de ellos, ¿no? Y lo ha hecho de una manera excelente, como les digo, escribiendo todos estos fenómenos, caracterizando la cultura de Internet, ¿no? A partir precisamente de su iconicidad, de su prevalencia de la imagen. Aquí es donde estamos viendo cómo es que la imagen realmente se está convirtiendo en la forma en que nos comunicamos, o sea, hoy en día, más que las palabras, ¿no? O sea, y si no, pues, por ejemplo, todos los que usamos WhatsApp, pues evidentemente que estamos utilizando todos los iconos de emojis, ¿no? Y que por cierto, emojis, ¿qué es un emoji? Si no son las emociones condensadas en un icono, ¿no? Entonces nosotros nos comunicamos nuestras emociones a través de imágenes, ¿sí? Ya incluso, bueno, él, Alberto, sigue siendo quien cultiva la poesía, ¿no? Todavía pensando que hasta
hasta dónde la poesía sigue existiendo, ¿no? Y hoy por hoy la poesía pues, es icónica, diría yo, ¿no? Por supuesto, Alberto todavía escribe poesía, ¿no? Es un poeta, pero yo no sé si ustedes de acuerdo, yo creo que se está generando nuevos géneros literarios a partir de la imagen, ¿no? Precisamente a partir de estas formas de interacción visual que experimentamos en nuestra vida cotidiana en las redes, ¿no? Entonces también es una de las razones por las que me gustaría que ustedes leyeran este libro, porque pues es quizá de los textos aquí, de los académicos aquí en la ONU, de los académicos que más se han centrado en el estudio de esta realidad virtual que se deriva de la interacción en las redes sociales. ¿Qué otra cosa más podemos decir? Bueno, está el tema del performance, ¿no? El tema del performance es muy importante. No solamente la imagen, es la dramatización, que ya habíamos hablado, ¿no? Y existen múltiples ejemplos de los que yo creo que tú nos vas a poder detallar más, de cómo es que realmente uno se convierte en una puesta en escena para generar efectos emocionales y de esa manera establecer una interacción entre nuestras comunidades virtuales que estamos creando a través de nuestra participación en las redes. En términos generales, es un texto está articulado en 5 capítulos, 5 capítulos, en donde va sistemáticamente desarrollando su tesis, ¿no? De cómo la imagen avatar y el performance se convierten en los recursos fundamentales de la comunicación en las redes. Y en cada capítulo va dando una serie de elementos, ¿no? y de argumentos que sostienen esta tesis y que nos hacen ver la necesidad que tenemos hoy en día de desarrollar nuevos lenguajes para poder interactuar en el mundo virtual. Y pues lo dejaría ahí, a ver si tú comentas algo, podemos después conversar, ¿no? Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Juan. Gracias, Mauricio, por tus palabras. Bueno, la verdad es que estoy contento, primero porque estoy rodeado de estudiantes que conozco, lo que me hace, la verdad, muy feliz de hablar de cosas que en algún momento he hablado con todos ellos en distintos momentos en clase, ¿no? Y que bueno, pues eso me pone muy contento, y sobre todo de presentar el libro aquí de manera presencial en la universidad, a la cual tengo un gran aprecio por el apoyo que me ha dado para desarrollar los trabajos y las ideas que yo tengo intelectualmente, mis inquietudes intelectuales. Bueno, voy a hacer una presentación, espero que no sea aburrida, acerca de lo que escribí en este libro, que lleva por nombre Estética de la Interacción Visual. Es un libro que habla en particular sobre cómo podemos enfrentar las imágenes en Internet y en especial en las redes digitales. A mí me parece que he logrado en este texto conjeturar algunas complejidades que voy a tratar de plantear, no de manera larga, pero de manera sintética, por dónde van estas complejidades que yo creo que me afectan. Bueno, lo primero que voy a
con los problemas sociales. Y el otro, desde luego, es la tecnología como uno de los actores muy particulares de la época, desde luego sin pensar que me estoy refiriendo a la tecnología con cierto fructísimo, sino más bien con cierto cuidado, moviéndome con un poco de condiciones que me permiten no ser totalmente libre cuando hablo de tecnología. Y en ese sentido, estos dos elementos proponen toda una dinámica para poder hablar de las imágenes. Bueno, todos sabemos, por lo menos entendemos, que en la sociología tradicional el concepto de interacción social fue y ha sido definido en particular bajo las condiciones que obedecían a todo un proceso de industrialización, de materialismo y de progreso social. Esta perspectiva, que además constituyó la base de muchos de los sociólogos tradicionales, no empezó a romperse, sino es hasta más o menos por ahí de la aparición de la Segunda Escuela de Chicago, o podríamos también plantear la Primera y Segunda Escuela de Frankfurt, donde ellos van a empezar a desplazar el paradigma de los procesos de interacción basados específicamente en el análisis materialista y dicotómico de los procesos capitalistas en la sociedad. Estoy tratando de ponerles en antecedente de dónde vienen estas inquietudes, porque es algo que siempre me ha preocupado, porque yo veo que ese momento histórico es sumamente importante para darle un vuelco y un giro a los estudios de sociología. En particular pensando que la sociología no puede o no debe ceñirse ya solo y únicamente a estas dicotomías del materialismo. Me parece que esas dicotomías han saltado a otras dimensiones, a otros niveles subjetivos, a otros niveles simbólicos que es necesario enfrentar. Y uno de ellos, desde luego, está cruzado con la tecnología contemporánea. De manera que uno de los paradigmas que yo planteo aquí en este libro es precisamente cómo a partir de la aparición de la cultura de masas, lo que va a ocurrir es que aquellas formas de acción que estaban fundamentadas en el giro artístico que ocurrió desde el dadaísmo, pasando por el surrealismo y centrándose en particular con respecto a las vanguardias. Todos sabemos lo que implican las vanguardias, si bien es cierto es que hay toda una serie de críticas que podemos hacer hacia el movimiento de las vanguardias, y hay ya mucho análisis al respecto. Debemos reconocer que las vanguardias fueron la principal oposición a desmantelar esta visión de cómo el arte sostenía su principio de creatividad en una visión ya anquilosada, vamos a decirlo así, que recaía solo en el arte por el arte. Y entonces ahí había un pequeño problema, porque todo el mundo empezó a trabajar a través de las vanguardias en esa crítica muy elaborada. Como resultado de esas prácticas artísticas, todos conocemos lo importante que ha sido la aparición de nuevos mecanismos creativos en el mundo y que se siguen aplicando hasta hoy en el arte contemporáneo. Pensemos, por ejemplo, en el asunto del intervencionismo a nivel de las prácticas artísticas, que no necesariamente ese intervencionismo es ya único y exclusivo del arte contemporáneo. Pensemos, por ejemplo, en el collage, pensemos en el happening, pensemos en el performance. Yo solo tomo de esa directriz el performance, me interesa mucho y ahorita voy a
abundar en esa dimensión. Lo que puedo decirles es que en el libro hay todo un seguimiento que me llevaría aquí un libro, ¿no? Donde lo que busco hacer es dar cuenta cómo las prácticas artísticas que provenían de las vanguardias fueron expropiadas por estructuras o por nuevas estructuras que aparecen en la sociedad, como pueden ser los medios de comunicación de masas y la cultura de masas. El imperativo para apropiarse de estas acciones artísticas es la estética. Y con este movimiento que ocurre de transformar el paradigma estético en un asunto de la cotidianidad, lo que va a permitir es un cuestionamiento que aparece, yo creo que aparece ya desde Walter Benjamin, aparece en este giro que ocurre donde la política no va a ser el determinante ni el dispositivo de las interacciones sociales, sino que en ese giro lo que va a ocurrir es que la estética empieza a tener una intervención sumamente importante para la determinación de las interacciones. De hecho, si pensamos de alguna manera en el interaccionismo simbólico, que aparece en un momento como una disciplina de análisis, una corriente teórica del pensamiento, lo que vamos a tener es que este interaccionismo se va a preocupar mucho por todas estas figuras que aparecen en el campo de lo subterráneo en las prácticas sociales. Y como esa parte subterránea es desde luego el imperativo estético, ¿no? Es aquí donde podemos comenzar a hablar de una estética que no es propia del arte, sino de una estética como lo reclamaban ya desde el dadaísmo, como lo reclamaba Isidore Ducas de Lautréamont, ¿no? Donde el arte debería ser hecho por todos y donde cada acción de cada individuo puede también tener una forma de categoría artística y estética. Y que esa intención del sujeto, aunque no sea artista, va a tener una repercusión en la simbolización de la cultura, en su desmantelamiento, en la elaboración de una crítica que se establece más allá de los parámetros propios de la esfera artística. Este rubro es el que a mí me interesa. Hay toda una serie de pensadores que están en eso. Podemos, por ejemplo, plantear desde cuestiones muy formales, la crítica que se hizo en aquel momento al paradigma semiótico con nada más ni nada menos que Jan Bujarowski, que dividía el paradigma de la estética, de la esfera estética, con respecto a una esfera extraestética. Es decir, proponiendo que la propia cotidianidad genera sus estados poéticos, sus estados estéticos, y que estos estados poéticos y estéticos van a tener una determinación fundamental para el desarrollo de las, voy a decirlo bajo esta noción, ¿no? De la aparición de una participación subjetiva en la construcción de las interacciones sociales. Este es el primer planteamiento que quiero hacer, porque en el libro aparece como algo muy importante. La idea de que los individuos van a participar estéticamente, no políticamente, estéticamente, en la reconfiguración de una cultura. Esto me permite dar pie al asunto de la aparición de las tecnologías de información. Cuando aparecen las herramientas de comunicación digitales, que nosotros podríamos determinar un nacimiento muy específico, la historia de Internet ha sido contada de muchas maneras, pero a mí me interesa mucho aquella que ha sido contada particularmente por los movimientos activistas. Yo creo que en realidad Internet, la historia de Internet aparece cuando aparecen los primeros movimientos activistas, y en ese sentido estoy pensando en los ciberdélicos. Cuando nacen los ciberdélicos, que es una beta pues, que se deriva en particular de
la brecha generacional que proviene de los años 60, del hipismo, ¿no? De la segunda fase del hipismo, donde ellos toman a la tecnología como una dimensión importante para experimentar su propia condición societal, ¿no? Incluso podemos empezar a hablar ahí de que aparece algo que y los primeros activistas son también los primeros tecnopaganos, ¿no? Que van a ser, van a crear toda una cultura muy disidente. Por ejemplo, pensemos también en el tecnochamanismo que van ellos a crear, ¿no? La idea de separarse de las drogas físicas por las drogas digitales, ¿no? Es decir, utilizar, por ejemplo, software, utilizar música, utilizar todo aquello que proviene de la intervención de una herramienta tecnológica para generar procesos de alteración de la conciencia y abandonar la materialidad, ¿no? Y entonces tenemos pues todas estas imágenes psicodélicas que aparecían en video y que creaban un poco para generar procesos de alteración, ¿no? Las drogas digitales van a ser muy relevantes para este movimiento a nivel de revelación estética en su época. Los psicodélicos son muy importantes. Yo creo que esta es una de las verdaderas historias de Internet y permite situarse en un paradigma nuevo para poder entender el problema de la tecnología. Como resultado de esta beta de aparición de estas herramientas tecnológicas, lo que sí puedo decir es que aparecen también con ellos, con los psicodélicos, una nueva filosofía. La filosofía que podemos hoy, si no resaltarla totalmente, sí podemos recurrir a ella como un principio fundamental que no ha terminado en la época contemporánea, en la cultura digital, que es nada más ni nada menos que la posibilidad de horizontalidad de la comunicación, es decir, que la comunicación puede ser un asunto vertical, la posibilidad de que los contenidos sean de construcción colectiva, ¿no? Ellos van a ser los que van a inventar todo esto del socialware, que pues, permite entender que el software debe ser social y que todos aquellos que utilicen un software o que intervengan un software deben crear otro para que le sirva a otro, y entonces se empieza a formar los principios de una red social, ¿no? Desde luego esto tiene mucha injerencia en la manera en la que aparecieron las redes sociales. Las primeras redes sociales pues van a ser, por ejemplo, las BBS, ¿no? Todos los tabloides de información que aparecieron en su momento fueron muy importantes porque ahí se colaba toda esa información sumamente valiosa para contrainformar lo que los discursos determinaban. Otro de los principios de esta filosofía es, desde luego, la posibilidad de jugar y de intervenir con el arte todos los aspectos de la realidad que provenían entre la cotidianidad y la propia disciplina tecnológica. Es decir, que la información no fuera, digamos, plana, sino que tuviera siempre como principio una capacidad lúdica, una capacidad que permita al individuo cuestionar incluso la forma como una de las condiciones determinantes de las ideologías propiamente artísticas, ¿no? Recordemos que la forma es algo que va también a determinar la manera en la cual el propio artista va a limitarlo, y por eso las vanguardias van a ser fundamentales, porque también van a cuestionar la forma. Entonces, una de las cosas es que en vez de construir escenarios, van a la sociedad como si fueran escenarios, ¿no? Y hacen una serie de cosas que pues me llevaría mucho tiempo plantear. Esta forma de la tecnología es la que mi libro recoge. O sea, más allá de elaborar una crítica sobre lo que implicarían las redes sociodigitales en este momento histórico, lo que yo trato de plantear es que hay una faceta de las herramientas tecnológicas digitales de esta época que van todavía a permitir que los individuos tengan esta capacidad como fractura para comportarse en la elaboración de las imágenes. Y esto se va a complementar con un segundo movimiento que aparece más o menos por ahí de finales de los años 90, principios del 2000, hasta más o menos los 2005. ¿Okay? Lo que va a ocurrir ahí es que ocurre un giro que yo llamo a esta parte
parte le llamo como un giro ontológico de la cámara. El giro ontológico de la cámara es que la cámara abandona la exterioridad, abandona el espacio exterior, abandona al otro para comenzar a buscarlo en un proceso de mismidad. No se trata de un individualismo, como aparecía en su momento en estas teorías del individualismo en los años 90. No, sino que esta forma de la cámara, como la tenemos ahorita, como la tengo yo, está dirigida a mí, no está dirigida a ustedes, ¿no? Lo que busca es empezar a resaltar que el individuo puede gestionar sus propios contenidos, que el individuo puede participar a través de estos dispositivos, que puede manipular las imágenes, que puede hacer fotografías, que puede incluso intervenir más allá de la intervención, es decir, hacer una intervención de la intervención de la intervención. En ese sentido puede hacer una semiótica ilimitada de los productos que autograba visualmente o que hace a través de estas condiciones. Esto es lo que me preocupa y esto es de lo que trata el libro. Esto es lo que yo marco como una transformación entre el avatar tradicional, que era una figura en 3D y que además representaba una condición abstracta del sujeto, donde el sujeto pues era, podríamos decir, un muñequito andando por ahí, tal, ¿no? Como se utiliza todavía en algún videojuego, como lo utilizamos en Grand Theft Auto, o como lo utilizamos en Halo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso es un avatar. Pero de eso no trata. Mi libro trata de la imagen avatar. La imagen avatar es un tipo particular de imagen que se constituye de una serie de fragmentos, de una fragmentariedad casi infinita de imágenes que permiten crear una composición donde la antesala de esa composición es el impacto visual que tiene esa imagen, pero que esa imagen no es fiel al registro de la realidad, sino que su intervención produce una performatividad de la persona cuya estrategia de esa performatividad es generar una distanciación entre la identidad real de la persona y su campo de dramatización social para generar una interacción. Cuando digo imagen avatar, estoy tratando de decir, podríamos jugar con este lenguaje, que se trata de una imagen altamente estetizada, cuya presentación, en cuya presentación antecede el juego de la fragmentación y de lo lúdico antes que la verdad de lo real que esconde la propia imagen. A esta condición es lo que yo le llamo la imagen avatar. Coincide con una serie de teorías que están en la posmodernidad. O sea, podemos aquí citar a Lyotard, por ejemplo, para pensar en alguna medida, pero también podemos pensar en todo esto que Benjamin estableció en algún momento sobre la posibilidad de la reconstrucción de lo histórico a partir de lo luminoso, ¿no? De aquello que no es contemplado, de aquello que es contemplado en su fragmentación, ¿no? Decirlo en otras palabras sería contemplado como pasaje. O también podríamos pensar en todo este cuestionamiento de la cultura del fragmento que se estableció en la última etapa del arte contemporáneo, de lo cual creo que la mejor representante es Linda Noshling, cuyo libro referente es precisamente eso, que se llama Cuerpos Fragmentados, ¿no?
la idea de cómo el sujeto entra a los museos ya no para ver obras, sino para ver fragmentos, pedazos, piezas, que además todas esas piezas tienen que reconstruirlas el sujeto a través de mecanismos de interpretación que provengan de sus propias condiciones y con cuyo trabajo puede producir también otro tipo de fragmento que echa a rodar en el espacio de los meteoritos de las interpretaciones. Esa imagen avatar es muy importante en la vida contemporánea. Esa imagen avatar se representa en selfies, es decir, la persona puede hablar de que una selfie no es realmente su imagen, ni una selfie representa una imagen de una persona se compone por 1000 selfies, por 500 selfies, y solo así puedo decir que está construyendo una imagen de sí. Es decir, que una imagen sola, una fotografía sola de esa persona no permite decir nada de una persona. Por eso hay toda una cultura de la muralización, esta filosofía del muro que todavía queda por escribir y lo cual estoy haciendo, ¿no? La idea de que hay múltiples fragmentos en el muro y que hay que aprender a dirigir, a condicionar y a construir esas imágenes en su territorialidad semiótica y comunicativa. Esta imagen avatar, que puede, insisto, ser selfies, también puede ser meme. El meme es uno de los ejemplos más representativos de esta imagen avatar, porque el meme se hace de fragmentos de muchas piezas, se hace de fragmentos de imágenes que tomamos de otras personas, se hace de escenarios que son recurrentes, se toman, se inserta texto, ¿no? Se le puede poner ahora música, se le puede poner toda una serie de cosas ahí, se pueden intervenir de miles de formas con nuestros memes. Y entonces lo que tenemos en un meme es una imagen avatar. En otras palabras, la imagen avatar es la figura contemporánea por la cual las personas pueden desdoblarse en múltiples personas en las tecnologías digitales contemporáneas. No es muy diferente de lo que ocurría con Vishnu en la cultura hindú, cuando Vishnu tenía para estar presente en todos los lugares que desdoblarse. Este desdoblamiento implicaba que había una imagen donde la imagen tenía que interactuar con un estado de poder, otra donde la imagen tenía que interactuar con un estado cultural, otra donde tendría que actuar esa imagen en un estado de salud, para pensarlo así, ¿no? Y todas estas imágenes son Vishnu, así como todas estas imágenes son el sujeto que interactúa a través de ellas. La complejidad de esto radica en que atraviesa una serie de conjeturas que no hemos tratado de resolver. Por ejemplo, cuando hablamos de posverdad, es importantísimo recurrir a este paradigma. Las personas que hacen investigación social acerca de las imágenes en Internet deberían tomar en cuenta eso, porque las imágenes en Internet ya no están dirigidas para construir verdad, están construidas para construir veracidad. Es decir, la veracidad es funcional dependiendo del momento histórico y la situación en la cual se aplique. Y después puede cambiar de escenario de dramatización y esa veracidad deja de funcionar. Esta es una de las complejidades por las cuales las imágenes necesitan ser estudiadas. Esta complejidad es la que nos permite a nosotros acercarnos a la idea de la performatividad como uno de los elementos básicos de la sociedad digital de nuestra época, ¿no? El problema de la transparencia también está ahí. La idea de que más allá de que el discurso político oficialista esté fundamentado en una cultura de la transparencia,
en realidad las prácticas avatáricas de los individuos lo que producen es una opacidad de la transparencia. En realidad, yo lo que creo es que, y sobre esto estoy escribiendo un libro que lleva por título La opacidad del mundo, es justamente esto, que a mí no me preocupa la transparencia, me preocupa la opacidad. Porque gracias a esa opacidad, la propia dinámica de las redes digitales es por lo cual se mantiene a salvo de los paradigmas del control y de la vigilancia. Digamos así que la opacidad se convierte en un elemento crítico para la propia dinámica del control y de la vigilancia desde el punto de vista del paradigma de las nuevas tecnologías. A esta dimensión es a lo que se le denomina como un fármaco que desde Platón, venimos hablando de esta farmacología, ¿no? Pues lo que tenemos es que por un lado hay una tecnología que permite generar una apropiación y control acerca del estatus, de las prácticas, de las interacciones, y por otro lado hay una fractura que se produce por un principio de opacidad que está dado por la intervención estética de los sujetos, de sus prácticas y sus acciones con las tecnologías. Esta tensión, que puede ser un nuevo principio dialéctico de la tecnología contemporánea, hace que la tecnología siempre esté en un proceso de escape y que entonces tengamos contenidos miserables en la red, pero tengamos también contenidos que inconscientemente son un principio político que comienza siendo estético. Ahí tenemos una tensión importantísima y hay que debatir muchísimo todavía entre la condición de lo político y de lo estético en Internet. Yo creo, y esa es la apuesta que tiene este libro, que hoy, más que nunca, los individuos han asumido que pueden elaborar contenidos que tienen una condición estética, y aquí por estética no estoy refiriéndome ya al principio tradicional y clásico de contemplación del bello y lo sublime, sino que por estética estoy refiriéndome a un principio de acción, la estética como acción, ¿no? Y que no necesariamente esa acción es bella, sino que puede ser una acción incluso atroz, como lo que hace, por ejemplo, el narcotráfico cuando graba a las personas que descuartizan, que queman, que hacen cualquier cosa, se asesinan, ¿no? Una situación verdaderamente trágica. Creo que cuando eso se filtra en las redes, el contenido que pasa como principio de interacción es siempre estético y después adquiere un carácter político. Por eso los memes terminan siendo un campo de influencia político para el discurso de los poderosos. Los memes son, y lo diré con estas palabras, al estilo de Augusto Monterroso, un meme es la mosca que puede al mismo tiempo pararse en el excremento y después pararse en la nariz del rey. Muchas gracias.